saludo y así continuar con la predicación de la palabra del Señor. Dios lo bendiga. La paz de Cristo para todos mis hermanos. Quiero saludarles en el nombre de Jesucristo. Un saludo muy especial, hermano Plutarco, a su digna esposa, a toda la iglesia del Señor en Barranquilla Central. Es un privilegio, hermanos, poder estar con ustedes. Agradecer a Dios por esta linda oportunidad. Agradecerles también, hermanos, por la invitación. No me esperaba esa llamada, pero bendito sea Dios por las oportunidades que Él nos da. Es muy bonito poder compartir con ustedes. Es una iglesia que particularmente para mí tiene un significado bonito. Ahí conocí a mi esposa y bueno, Dios me ha dado la oportunidad de compartir con algunos de ustedes y es una bendición estar aquí sirviendo al Señor al lado de ustedes. También un saludo especial para mis suegros, mis cuñadas que también están en directo. Y bueno, mis hermanos, un saludo especial desde España. Estoy al lado de mi esposa, que me gustaría también que le salude. El Señor les bendiga. Bueno, como decía mi esposo, saludando al hermano Plutarco, al hermano Orlaida, Kelly, toda la familia pastoral, que son muy allegados como familia nuestra. Contentos de verles, de saludarles, a mis padres, a mis hermanas y a toda la iglesia en Barranquilla, quien amo. De verdad que es mi casa y oro por ustedes y también quiero agradecer, hermanos, porque sé que han estado muy pendientes de mi situación, de mi embarazo. Ya queda poco, ya estoy esperando en el momento de que nuestro bebé quiera venirse. Estamos a la espera que en cualquier momento pueda suceder. Agradezco sus oraciones, hermanos, y les saludo en el nombre de Jesús. Les amo mucho. Bueno, gracias a Dios, mis hermanos, que me ha dado la oportunidad de poder estar con ustedes. Gracias, hermanos, por sus oraciones, por la obra del Señor aquí en España. Eh, la situación, ustedes saben que en Europa no ha sido nada fácil. Estaba precisamente viendo unos datos y en España ya estamos rozando los 200.000 casos de confirmados por causa del virus. Ya son más de 20.600 los fallecidos en este país por causa de este virus. La situación no ha sido nada fácil, es más, apenas hasta el 27 de este mes de abril van a empezar a dar algunas oportunidades para que las personas comiencen a salir muy paulatinamente. España se divide en comunidades, como los departamentos en Colombia, y dependiendo de la gravedad de cómo hayan sucedido las cosas en las comunidades, pues así se irá recuperando la normalidad muy poco a poco. Esto todavía tiene mucho tiempo para poderse arreglar, aproximadamente de 6 meses a un año para que todo vuelva relativamente a la normalidad. Quiero agradecer a los hermanos por sus oraciones. Dios ha sanado milagrosamente a muchos de nuestros hermanos. Tuvimos también pastores muy enfermos por esta situación, hermanos en cuidados intensivos, pero el Señor Jesucristo se ha glorificado. Hemos visto la mano de Dios y cómo Él se ha glorificado. Así que hermanos en Colombia, muchísimas gracias por sus oraciones. Un saludo especial de la iglesia en Elda, donde estoy ministrando por la gracia del Señor. Y mis hermanos, también comentarles que estamos orando mucho por nuestra amada iglesia en Colombia. Y les agradecemos de todo corazón, el que también estén pendientes de nosotros en su clamor. Sé que han estado orando particularmente por mi familia. Como ustedes saben, mi esposa se los dijo, ya estamos a punto de que nuestro niño nazca. No pensamos jamás, nunca se nos pasó por la cabeza que nuestro niño iba a nacer en tiempo de crisis o en tiempo de una pandemia, pero no es el primer niño que nace en medio de crisis. Moisés también nació en tiempo de una gran crisis y Dios lo guardó. Entonces, hermanos, gracias, reitero, por sus oraciones. Vamos a la palabra del Señor. Y quiero leer para ustedes dos textos de las Escrituras basado en el libro del Éxodo capítulo 34
Libro del Éxodo, capítulo 34. Quiero leer para ustedes el verso 29. Dice así: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Bueno, ya hemos orado, así que vamos a entrar en materia, pues, con lo que tiene que ver en la palabra del Señor. Y quisiera, hermanos, empezar diciendo de que todas las cosas en Dios tienen un propósito. Dios no hace cosas a la ligera ni porque sí. Todo lo que hace Dios tiene una razón de ser. Yo creo que es bueno que nosotros pensemos que esta situación de este virus, y más que el virus, este confinamiento que estamos viviendo. Bueno, no sé realmente cómo se esté viviendo en Colombia, si es igual de fuerte este encierro como lo es aquí. Tengo entendido que sí. Algo que tenemos nosotros que comprender es que esto también Dios lo ha utilizado no solamente para darle una voz de alarma al mundo, sino también lo está utilizando para tratar con la iglesia, para hablarle a la iglesia. Pensaba yo en algo en esta semana. Hay un versículo en el Salmo 103 que dice: Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El águila es un ave que tiene la facultad de rejuvenecerse. Y eso es algo que solamente lo hacen ellas. Cuando llegan más o menos a los 40 años de edad, ellas se enfrentan a una difícil decisión por el estado de salud en el que están. Sus plumas son demasiado viejas y pesadas, así que su vuelo les es muy costoso. Ya sus garras han perdido la agilidad, están endebles, así que no pueden cazar. Su pico también ha perdido fuerza, así que tampoco puede agarrar con facilidad la presa. Así que tiene que tomar una decisión: o se deja morir o se somete a un proceso de renovación. Entonces el águila vuela a una peña muy alta, a una montaña muy alta, y encuentra una cueva y allí se mete. Cuando se mete allí, comienza a golpear sus uñas contra la piedra, al punto en que sus uñas se caigan. Obviamente es un proceso muy doloroso, hay mucha sangre de por medio, pero al cabo de las semanas comienzan a nacer uñas completamente nuevas y fuertes. Después comienza a golpear su pico contra la piedra hasta que se lo arranca literalmente. Puede imaginarse usted el proceso de dolor que puede vivir hasta que nace al cabo del tiempo un pico completamente nuevo, y ahora con un pico nuevo y uñas nuevas se arrancan todo el plumaje. Hasta que al cabo de los días nacen unas plumas nuevas y el águila está lista para salir. Es como si hubiera vuelto a nacer y tiene otros 40 años de vida por delante. Pienso que ese encierro era necesario para el águila para poder recuperar cosas que había perdido o renovar cosas que de pronto ya no tenía a la mano. ¿Qué puede significar este confinamiento para la iglesia hoy? ¿Qué puede significar? Entonces permítame utilizar esta historia, la historia famosa de Moisés en el monte, para hacer una comparación con el tiempo de hoy. El tiempo de Moisés fue el tiempo de la ley. Nuestro tiempo es el tiempo de la gracia. Quiero dejar eso claro. Y lo que quiero resaltar es simplemente la simbología de lo que ocurrió, para que lo podamos aplicar al día de hoy. Yo creo, hermano, que
nosotros en este tiempo de encierro, en este tiempo de pronto de desconcierto, necesitamos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Para poder llegar al capítulo 34, a lo que leíamos ahora, que el rostro de Moisés resplandecía, tendremos que devolvernos algunos capítulos atrás para entender bien la historia. La Biblia nos dice en el capítulo 15, el capítulo del 13 al 15, Moisés saca a Israel de la esclavitud. Dios lo saca por mano de Moisés, y ustedes conocen la historia. Se abre el gran mar, los egipcios quedan sepultados bajo las aguas y después comienzan a caminar por el desierto para llegar a la tierra que Dios les había prometido. No mucho tiempo después, ellos se encuentran en el desierto del Sinaí, donde en el capítulo 24 del Éxodo Dios le da una orden a Moisés y le dice: sube al monte. No es que Dios viva en una montaña. Tenga en cuenta que la Biblia está llena de símbolos y de representaciones. Pero sí que es verdad que en varias ocasiones vemos la semejanza de la presencia de Dios con el escalar a una montaña. En el Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará a su lugar santo? Encontramos en el capítulo 9 de Marcos al Señor Jesucristo subiendo al monte donde se transfiguró. No quiero decir que Dios habite en una montaña, pero sí estamos haciendo semejanza al factor altura. Él habita en la altura, dice la Biblia. Así que Dios le ordena a Moisés en el capítulo 24 que subiera al monte. Tengamos en cuenta algunos aspectos de Moisés. Moisés no era ningún muchacho. Moisés aproximadamente tenía 80 años de edad. Ya no tenía la fuerza de un joven para escalar la montaña como la escalaría un joven. Habían dificultades, pero tenía que subir. Fue la orden de Dios. Usted verá que a partir del capítulo 24 en adelante se habla de la conversación que Dios tuvo con Moisés en esa montaña. Dios le revela a Moisés sus proyectos, sus planes, le da los planos del tabernáculo, le da los mandamientos y le da el pacto que iba a hacer con el pueblo. El Salmo 103 dice: sus caminos notificó a Moisés. ¿Dónde? Allá en la montaña. Era necesario que Moisés se encerrara con Dios, que se alejara de todo tipo de distracción, que se alejara del día a día, del vaivén que había en el campamento, que se alejara de la situación normal, del movimiento, del ajetreo, de todo lo que lo podía distraer, y se encerrara con Dios, porque Dios quería hablar con él. Y yo quisiera, hermanos, que el Señor me dé las palabras para poder transmitir lo que tengo en mi corazón, y es la necesidad de que volvamos a la oración íntima, a la búsqueda íntima con Dios. El Señor mismo nos lo enseñó. La importancia de la intimidad. Capítulo 6 de Mateo, verso 6: mas cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Es decir, aíslate y ora a tu Padre que ve en lo secreto. El hecho de estar a solas con Dios es una necesidad en los creyentes. Es la única manera de entablar una verdadera relación. Dice el Salmo 25, verso 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y me llamó mucho la atención la segunda parte del versículo: y a ellos,
Es decir, con los que tiene comunión, hará conocer su pacto. En otras palabras, en la intimidad hay revelación de los propósitos de Dios para la vida. En la intimidad podemos ver a Dios hablando. Podemos ver cómo Dios redirecciona las cosas. Pero eso sí, hay que encerrarse. Hay cosas que Dios quiere hablarnos, hay cosas que Dios quiere decirnos, hay cosas que Dios quiere trabajar en nosotros, pero no puede ser en el bullicio del día a día. No puede ser de cualquier manera. Tienes que encerrarte. Por eso le dijo a Moisés, sube a la montaña. Yo quisiera que nos devolviéramos algunos años atrás. Al tiempo donde nos entregamos a Cristo. ¿Cómo era el anhelo que nosotros teníamos de encerrarnos con Dios? Recuerda aquel tiempo. Quizá nos acostábamos tarde buscando al Señor. O aquellas madrugadas buscando al Señor. ¿Y qué recibimos en esa época? ¿Qué cantidad de cosas Dios pudo habernos dado en esos tiempos de intimidad? Revelación, santidad, poder, unción, consagración. Pero claro, para subir hay que hacer un esfuerzo. Imagínese a Moisés por un momento subiendo al monte. Vuelvo y le repito, era un hombre anciano. Así que tuvo que ir, me imagino que con un bastón para poderse apoyar. Algunas veces tuvo que sentarse en alguna piedra para tomar aire. Quizá en algún momento tuvo que subir con las manos y los pies a la vez y pudo haber sentido dolor. Fue un gran esfuerzo, pero tenía que llegar allí. Hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo requiere de un esfuerzo, requiere de un trabajo, requiere de una dedicación. ¿En qué? En estar a solas con Él. Dios quiere intimidad con su pueblo, con su iglesia. No estamos hablando de una oración normal. No estamos hablando de una oración cualquiera, estamos hablando de tener intimidad, de encerrarnos con Dios. Y para eso hay que esforzarse. El subir implica renuncia e implica aislamiento. Moisés tuvo que renunciar a su trabajo diario en el campamento para sacar tiempo para escalar en la montaña. Hermano, a veces tenemos que dejar a un lado ciertas cosas, el ajetreo de la vida, para poder escalar, para poder meternos en Dios. Tanto trabajo, tanta situación, tanta cosa, a veces nos bloquea y como que no nos permite sacar el tiempo para encerrarnos con Dios. Tendremos que renunciar a otras cosas. Y ojo a esto, hermano, Moisés tenía que subir solo. La orden era: nadie te puede acompañar, ni su esposa, ni sus hijos, ningún ayudante. Fue con él Josué, pero no subió hasta la cima. No, Señor, él se quedó a un lado. Esto es hermoso. En la intimidad es Dios contigo. Tú y Dios, nadie más. Dios con quien desea hablar es contigo, no con tu amigo, no con tu amiga, no con tu mamá, no con tu esposo o tu hijo. Dios quiere hablar es contigo, que lo hagas solo, sin ayuda de nadie. Dios quiere encerrarse y hablar es contigo, porque es contigo con quien tiene planes, es contigo con quien tiene propósitos y es a ti a quien quiere revelarle sus proyectos. Pero claro, es necesario que el cristiano descubra esa importancia de estar encerrado con Dios, aislado de todo tipo de distracción. ¿No le parece que Dios
¿La pensó bien con este encierro? Hermano, ¿y por qué no viene al ayuno? Ah, hermano, es que usted sabe, siempre muy ocupado, mucho trabajo. Y hermano, ¿y por qué no viene al culto? Hermano, es que no me da tiempo, mucho trabajo. Entonces, pues que el Señor le eche una manito, se queda sin trabajo, para ver si así lo busca. Y resulta que tampoco viene al culto. Y hermano, ¿y por qué no viene al culto ahora que no tiene trabajo? Hermano, es que estoy ocupado buscando trabajo. Entonces, ¿no le parece que este encierro que estamos viviendo es como algo que Dios ha preparado para que la iglesia vuelva a su origen, vuelva a su punto de partida? Vuelva a entender que el principio de todas las cosas, la fuente de la que nace la bendición, el poder y la gloria, es de la intimidad, del encierro con Dios, del poner nuestras rodillas y nuestro rostro en el suelo, cerrar la puerta y clamar a Dios. Aquellas noches de lágrimas, hermano, esa es la esencia de la iglesia, esa. Por eso al principio le dije que quería tomar una analogía. Porque en el caso que estamos hablando, Dios le ordenó solo a Moisés en el tiempo de la ley. Pero quiero traer esto como una representación ahora. Ahora todos nosotros tenemos acceso a su presencia por la gracia. Eso dice Hebreos. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para que hallemos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Todos tenemos ahora acceso. Pero note bien que Moisés subió, pero otra parte del pueblo se quedó abajo. Repito, eso fue en la época de la ley, pero si trasladamos eso ahora, ¿cuántos suben a encerrarse con Dios? Note que son más los que se quedan a las faldas de la montaña. Y todos los que estaban en las faldas de la montaña habían visto los milagros, habían visto la potencia de Dios, habían sido testigos de las plagas, habían sido testigos del mar abrirse, una pared de agua a un lado, otra pared de agua al otro lado, habían visto los cuerpos de los egipcios en la playa muertos, habían visto la gloria de Dios. Yo creo que todos los que estamos en esta transmisión podemos contar los milagros que Dios ha hecho. El mar rojo es tipo del bautismo. Todos hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Hemos salido de Egipto. Egipto es tipo del mundo. Cristo nos rescató. Vamos en un viaje hacia la patria celestial. Hemos visto milagros, maravillas, oraciones respondidas. Hemos visto la mano de Dios moverse. Pero resulta que hay una orden: suba, métase. Pero hay quienes se quedan abajo en la falda de la montaña. ¿Y sabe qué ocurrió con aquellos que se quedaron allí? Capítulo 32 del Éxodo. El pueblo entró en pánico. Entró en confusión. No había internet, no había WhatsApp, no había manera de comunicarse con Moisés. Él estaba allá arriba, llevaba 40 días encerrado y nadie sabía nada de él. No se había llevado comida, no había llevado agua, no había llevado nada. Un anciano perdido entre las nubes que cubrían la montaña y no se veía nada. Estaba vivo, no lo sé. Estaba muerto, no lo sé. La gente comenzó a confundirse y llegaron donde Aarón. Aarón, ¿qué hacemos? ¿Dónde está Moisés? Yo creo que Dios nos abandonó. Moisés se murió. Necesitamos hacer algo. Qué curioso. No se confundieron en Egipto, pero ahora estaban confundidos en el desierto después de haber visto la gloria de Dios.
Si trasladáramos eso al tiempo de hoy, ¿por qué hay quienes no se encierran con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hay quienes no quieren alejarse del día a día y encerrarse en oración? Volver a la senda del ayuno, volver a la senda de la humillación, de las lágrimas y de pedir a Dios su palabra, su presencia, su toque, su transformación. Unos no suben porque están acostumbrados a la vida del campamento. ¿Sabe qué hacía Moisés? Moisés iba, hablaba con Dios y les traía el mensaje a ellos. Iba, hablaba con Dios y les traía el mensaje a ellos. Vuelvo y le digo, eso era en la ley, pero ahora en la gracia todo es diferente. Pero hay quienes no tienen la necesidad de meterse en la presencia de Dios. Hay quienes no tienen la necesidad de buscarlo, de profundizar en Él, porque están acostumbrados a que otro lo haga en su lugar. Están acostumbrados a vivir de oraciones prestadas, de experiencias prestadas, de testimonios prestados. No es que mi mamá es la que ora por mí. Es que yo le pido a mi papá que ore y ya está. Y es que yo le pido a mi pastor o al diácono que me ayude. Hermano, estamos en un tiempo de riqueza espiritual. La gracia es el favor desbordante de Dios para todos los seres humanos sin limitación. Pero hay quienes no quieren acercarse porque están cómodamente sentados en el aspecto espiritual. Se han conformado con lo que tienen. Siempre me ha llamado la atención porque dentro de la iglesia hay gente que tiene más poder que otras. Cuando la Biblia dice que Él dio el Espíritu sin medida. Es que algunos se encierran, mientras otros se quedan abajo. Viven del culto. Viven de la oración que hacemos en el culto, sirven a Dios, cantan, están en la fiesta con sus hermanos, pero les cuesta dejar de dormir un poco para hablar más con Dios. Les cuesta apagar la televisión antes de entrarse a buscar al Señor. Les cuesta decirle a la familia, mi amor, hijos, yo me voy a ir a ayunar, necesito hablar con Dios. Es decir, estamos hablando de personas que no están limitadas al día a día, sino que tienen un anhelo superior de avanzar, un anhelo mayor de conseguir cosas en Dios. Muchos no subieron y en confusión. El pueblo estaba en el día a día. Quizás las mujeres tejiendo o preparando la comida, los hombres pastoreando las ovejas, 1 o 2 días, lunes, martes, miércoles, y todo se les hacía tan monótono. Y los problemas del día a día, que el niño se cayó por allí jugando y se partió una mano. El día a día, que el otro vino y no tengo para pagar. Y que ahora mire que ya no tengo para el alquiler, y mire que me quedé sin trabajo, y ahora corra para acá, y corra que voy para tarde para el y un problema y otro problema. Y el día a día y la ocupación, y Dios sigue esperando a que su iglesia se encierre para hablar con Él. Dios tiene cosas que decirle a la iglesia que no se las va a decir a la carrera, tampoco se las va a decir gritando. No voceará ni alzará su voz, dice la Escritura. Dios pide intimidad, Dios quiere encierro, Dios quiere soledad contigo. Dios quiere que le pongas mute a la voz del día a día, que calles la voz del trabajo constante, que te pares, que te frenes. No nos dice eso el Salmo 41. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El ajetreo y el tanto movimiento nos impide conocer a Dios, nos impide
impide saber su pensamiento, nos impide saber sus propósitos. No pensé que diría, bendita pandemia, bendito confinamiento que nos está obligando a frenar el día a día, a frenar las circunstancias, a echarle el freno de mano a la carrera que tenemos para que nos centremos y escuchemos la voz de Dios, para que cerremos la puerta de nuestra habitación y así como somos seres humanos sin traje de pastor, sin traje de servidor, sin traje de diácono, así como somos, nos volteemos y metamos la cara en la almohada y volvamos a decirle: Señor, te necesito que me toques, necesito que me hables, necesito tu presencia. Pero los que no subieron se confundieron, entraron en un estado crítico. Hoy en día sigue siendo igual. ¿Cuáles son los hogares que más problemas tienen? ¿No son aquellos que no suben? ¿Cuáles son los hermanos con más problemáticas? ¿No son aquellos que viven del día a día en Dios? No quieren invertir tiempo en el reino. No quieren hacer tesoros en los cielos porque eso hace que frenen la maquinaria y tengan que centrarse en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó 2 días de ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo que levantarse y decir: necesito hablar con Dios, no me interrumpan? Y entra una confusión en la vida. Y el diablo se aprovecha de la confusión porque hay una desconexión con Dios y hay una conexión directa con la distracción del día a día. Al punto en que uno ya comienza a perder como el norte. Comenzamos a permitir cosas que no debiéramos permitir. Comenzamos a hacer cosas que no debiéramos hacer. Nuestro carácter comienza a cambiar. Nuestra manera de pensar comienza a cambiar. Pero no éramos así. ¿Qué nos ha estado pasando? Hermano, la falta de acercamiento a Dios íntimo. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, baje. Ese pueblo se corrompió. ¿Saben qué quedó ese pueblo? Usted lo sabe qué ocurrió y qué se encontró. Y cuando Moisés bajó con las tablas las quebró. En otro sentido, o dicho de otra manera, hermanos, aquellas cosas que algún día pudimos recibir en la intimidad con Dios. Vuelvo y le repito, no es que quiere retorcer el texto para que diga lo que yo quiero decir. Yo sé que está enmarcado en el tiempo de la ley. Simplemente es que Dios habló a mi corazón con la necesidad de estar en su presencia. Hermanos, bajarse de la presencia de Dios, no encerrarse con Él, hace que se quiebran sus proyectos, hace que se rompan sus propósitos, hace que se pierdan sus planes y todo lo que Él quería darnos. El no entrar en intimidad con Dios hace que la persona pierda la sensibilidad espiritual y su corazón se endurezca. Ya no siente nada en la palabra, ya la alabanza no lo conmueve, ya no siente el deseo de adorar. El no tener intimidad con Cristo empuja a la persona a la carnalidad y al pecado. El no estar en intimidad, el quedarse a las orillas del monte hace que lo que un día se recibió quede en la historia y digan: cómo predicaba de hermoso, cómo Dios lo usaba, cómo cantaba de manera especial. Pero el no encerrarse a hablar con Dios es un indicador grave que presagia un final devastador y lleno de muchísimo dolor para usted, para su hogar, para su familia. No le estoy hablando de una oración cualquiera, le estoy hablando a que Dios quiere intimar con su pueblo. Y no es difícil de entender, no se necesita teología para eso. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando llegaron los hombres de Cornelio? No estaba encerrado
orando. Y ya estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese barco en medio de la tormenta que duró 15 días, de ese huracán, que se le apareció un ángel de Dios? ¿Qué estaría haciendo? No dejó el trabajo a un lado, todo el mundo allá tratando de ayudar para que la nave se salvara. Pablo dijo, yo me voy a encerrar con Dios, y cogió, se encierra en una habitación. Permítame imaginar que pudo haber sido así, y él se encierra y comienza a hablar con Dios. Hermanos, es tiempo de que dejemos a un lado tanta cosa y dejemos de tratar solucionar las cosas a nuestra manera. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo hable otra vez. ¿Y sabe qué le dice Dios a Moisés en el capítulo 34? Vuelve a la montaña, sube de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Sube a la montaña y preséntate delante de mí. Éxodo 34:2. Este es un llamado. Entienda este encierro como el llamado a que usted se encierre con Dios. Zacarías 1:3. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Este es un llamado a todos los líderes. Es un llamado a toda la juventud. Este es un llamado a los adolescentes. Es un llamado a los matrimonios. Es un llamado a toda la iglesia del Señor. Es tiempo de encerrarse con Dios, de que volvamos al monte. No le eche la culpa al trabajo, porque ya no hay trabajo. No le eche la culpa al día a día, porque el día a día no tiene la culpa. Dios mismo se ha encargado de encarcelarnos en nuestras casas, de tener que predicarle a una pantalla, de tener que hacer cultos así. Ahora mismo todos quisiéramos estar reunidos, pero Dios lo ha querido así, obligándonos a volver al principio. Un predicador muy reconocido en el siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo: cuando Dios quiere hacer algo, primero coloca a su iglesia a orar. Y sabe que hay mucha verdad en esas palabras. Cuando Dios quiere hacer algo, empieza a remover las entrañas del pueblo y les dice: suba a la montaña, quiero quitarle ese pico y le quiero dar uno nuevo. Quiero arrancarle esas uñas y darle unas nuevas. Quiero quitarle ese plumaje y darle un plumaje nuevo. Hermano, le hablo con el corazón en la mano. Yo mismo le he dicho: Señor, yo no puedo salir de este encierro siendo el mismo. Hay batallas espirituales que usted sabe que tiene. Hay cadenas que puede usted estar luchando con ellas. Y este es un llamado a pelear las batallas espirituales a solas con Dios. Este es un llamado a pelear por los hijos y a pelear como debemos pelear, como dice una canción. He peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación. ¿No lo dijo el Señor? Hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Y le dijo el Señor a la iglesia en Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído. Permítame hacer esta comparativa. Hermano servidor, mire sus plumas, ha perdido altura. Mire sus garras, ha perdido eficacia. Mire su pico, ha perdido potencia. Volvamos a la intimidad, volvamos a la relación, volvamos a la amistad con Dios. Este es un llamado a recuperar lo que se ha perdido. Es un llamado a subir al monte. Y sabe, Dios le volvió a dar otras tablas a Moisés. Es decir, cuando uno sube a la presencia de Dios, Dios renueva. Dios hace nuevas las cosas. ¿Se imagina la iglesia saliendo de este encierro lo que será?
cuando Moisés bajó la segunda vez, su rostro brillaba. Hermano, Dios nos va a sacar de este encierro, pero nos va a sacar cuando nuestras plumas hayan crecido, cuando nuestro pico haya nacido, cuando nuestras uñas se hayan fortalecido, porque tendremos que volvernos a enfrentar al mundo, enfrentarnos a los pecadores, enfrentarnos a las huestes de maldad. Y el mundo necesita ver una iglesia con un rostro resplandeciente. Necesitamos ser los que muestren la gloria de Dios. Pero para que el mundo vea esa gloria, hay que encerrarse, hay que subir, hay que pagar el precio. Será nuevo lo que han oído, pero una de las tácticas de Dios es recordarnos sus principios. Iglesia, subamos al monte, encerrémonos. No me diga que usted no se encierra porque es joven, o que no tiene tiempo. No me diga que usted no se encierra porque hay mucho trabajo. Hubieron jóvenes que su encierro con Dios salvó un imperio, como Daniel. Así que yo quiero pedirle que, habiendo oído el consejo, nos ubiquemos en esta situación y nos preguntemos: ¿estoy arriba o estoy abajo del monte? Quiera Dios, hermanos, que la palabra que hemos escuchado nos ubique en esta situación, nos ubique de verdad. Ponga a un lado sus años de convertido. Póngalo a un lado. Volvamos al principio. Volvamos a hacer brillar el oro que se ennegreció. Volvamos a hacer que la sal tenga sabor. Volvamos a hacer que el oro vuelva a resplandecer, que la unción vuelva a brotar, que la gloria vuelva a fluir. Ahí donde está, le pido que, no sé, si quiere cerrar sus ojos, si quiere arrodillarse, no, qué sé yo. Pero creo que es tiempo de hablar con Dios. Gracias, Señor. Gracias por la palabra, por tratar con nosotros, por hacernos entender de que esta situación tiene un propósito para la vida, de que tú quieres encerrarnos contigo y de que anhelas decirnos cosas, mostrarnos cosas, darnos cosas, que no lo harás de otra manera, a menos de que nos encerremos contigo.